Shalom a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Una antropóloga en la diáspora y en este pequeño short quería recordar y volver a introducir algunas ideas centrales de lo que es la antropología. La antropología, lejos de ser una reflexión retórica, es una ciencia. Una ciencia enmarcada dentro de las denominadas y llamadas ciencias sociales. Que ahí hay un debate entre paréntesis que podemos hacer otro día. En este pequeño short vamos a recordar entonces algunas nociones. La antropología nace como ciencia a fines del siglo XIX y en el surgimiento de las otras ciencias sociales por la misma época, en esa especie de división del trabajo de las ciencias sociales, la antropología define su objeto en función de estudiar sociedades o culturas diferentes a las conocidas. Diferentes y también lejanas en el tiempo o en el espacio. Eso va a caracterizar, por ejemplo, a la antropología de manera diferente a la sociología, por ejemplo, o a la historia. En ese sentido, la antropología entonces primero define su objeto de estudio en el sentido de la alteridad. Esa alteridad va a seguir definiendo el objeto a lo largo del tiempo, porque luego los antropólogos se van a volcar o nos vamos a volcar al estudio de las propias sociedades, ¿no? Que era una característica de la sociología. Bueno, los antropólogos desde mitad del siglo XX empiezan a estudiar sus propias sociedades y en ese sentido encontrar evidencia de variantes, de diferencias, de extrañezas, de algo que a uno le genera en la experiencia alguna alteridad, es decir, el encuentro con una diferencia. De lo que poco se habla en las ciencias de la antropología y que es muy importante es del encuentro de los patrones comunes. Es decir, toda cultura por definición, por esto toda sociedad humana por definición que genera una cultura, tiene invariantes culturales, es decir, tiene universales, tiene patrones recurrentes universales. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el mundo antiguo, la división tripartita del mundo en una cosmología, cómo el ser humano ve el mundo. En la antigüedad, el ser humano veía un mundo pequeño, un universo pequeño, plano, no importa si redondo o cuadrado, con en principio 3 niveles. Arriba, la tierra, el nivel del medio en el que estamos los humanos y los animales, y abajo de la tierra. Eso, por ejemplo, es una forma de organizar el espacio común y universal a las culturas antiguas. Otro ejemplo de universalidad es la regla de la prohibición del incesto. No hay sociedad o cultura humana que no tenga una regla de prohibición con quien poder tener relaciones sexuales o con quien casarse. Independientemente de cómo se entiende ese mundo universal tripartito de manera particular según X cultura, o cómo se entienda esa regla de la prohibición, va a ser de una manera o con ciertas personas la prohibición para tener relaciones sexuales o con otras personas según las culturas, esas son variantes dentro de un mismo universal. Y recordar, como siempre, que desde fines del siglo XIX, algunos primeros antropólogos dijeron ya, antes de que lo confirme la ciencia de la biología, que la humanidad, es decir, la especie Homo sapiens sapiens, es una sola y no hay variantes psicofísicas, a lo que se conoce como la unidad psicofísica del ser humano. Con esto me despido y les anuncio que pronto vamos a tener un diálogo antropológico para tratar de entender por qué la antropología es una ciencia, fue una ciencia y debe seguir siéndolo frente a los desafíos que se le presentan. Gracias. Shalom, shalom.